Ahora voy a hablar de el carnaval. Bien, el carnaval está narrando una historia de un carnaval que ocurre en Santiago de Chile. Básicamente esto trata del carnaval, pero este cuento es literario. ¿Por qué? Porque esta historia ya tenía que estar pensada, ya que si van a hablar de una tradición como sería un carnaval, esto ya estaría pensado. Además de que este cuento se sabe su autor, que esta es otra característica del cuento literario, que sería José Joaquín Vallejo. El carnaval cumple con 3 características del cuento latinoamericano. La primera es que desde las primeras líneas llama la atención del lector. Este cuento llama la atención del lector, ya que al principio mencionan algo relacionado con la tristeza y ya algo relacionado con el carnaval, las comidas que se deben dejar, y todo esto atrapa al lector. Otra característica es que los temas regionales dejan paso a los conflictos interiores del individuo. Esto se puede ver porque al principio de este cuento están narrando las costumbres que se viven allí en el carnaval y todo lo que allí está pasando, pero después se adentran más en los sentimientos que tienen las personas y cómo éstas se convierten en el carnaval. Y como última característica es el manejo del tiempo, es cíclico o con rupturas. El manejo del tiempo es con rupturas, ya que en un momento están contando algo del carnaval y es como si al día siguiente o en otro espacio sucedieran diferentes cosas que pasan allí en el carnaval. El carnaval cumple con 3 características del cuento latinoamericano. La primera es que desde las primeras líneas llama la atención del lector. Este cuento llama la atención del lector, ya que al principio mencionan algo relacionado con la tristeza y ya algo relacionado con el carnaval, las comidas que se deben dejar, y todo esto atrapa al lector. Otra característica es que los temas... Bien, el narrador en el carnaval sería el narrador en primera persona. Como lo dice, el narrador en primera persona es un personaje de la historia, habla de sí mismo y de los demás. Bien, este es como un personaje en concreto que habla de las experiencias que se viven en el carnaval, de diferentes personas, y también cuenta sus experiencias como personales o relatándolo como una persona. Bien, ahora hablaremos de Lanchitas. Lanchitas es un cuento en el que describen la historia de un padre, cómo este va a confesar a una persona en una casa que después se dan cuenta que está abandonada. El padre deja el pañuelo y ocurren diferentes sucesos. Este cuento de Lanchitas lo describiría como un cuento literario, ya que en el cuento literario el suceso es mucho más importante que los personajes que allí participan. En este caso el suceso es lo más importante que está pasando, ya que ocurren diferentes situaciones, las cuales llegan a todas a lo que queremos buscar, que es si ese señor estaba vivo o que si algo estaba ocurriendo en esta casa. Por eso se describiría como un cuento literario, además de que su lenguaje es culto y se sabe cuál es el autor, que sería José María Roa Bárcena. Ahora vamos a describir las características del cuento latinoamericano en el cuento de Lanchitas. Bien, la primera característica que cumple es que su estructura es parecida a la de la novela. Esta tiene una exposición, un nudo y un desenlace. La exposición en Lanchitas se refiere a cuando el padre Lanza confiesa a este señor que tiene un aspecto muy malo, se ve deteriorado y se ve muy viejo. El nudo es cuando el padre Lanza está con un señor y este descubre que la casa en la cual él confesó a este señor está abandonada hace mucho tiempo. El desenlace es cuando finalmente el padre y su amigo
Van a esta casa, la abren, ven que está toda llena de telarañas, que está con mucho polvo, que está muy vieja, que se nota que no ha entrado nadie en los últimos tiempos. Ahí es cuando ya está el desenlace. Pero ahí queda una duda para el padre Lanza, que es cuando él encuentra su pañuelo, que fue el que perdió cuando supuestamente estuvo confesando a este señor. Bien, otra característica es que se crea un clima sobrenatural. En este cuento se crea un clima sobrenatural, ya que el padre Lanza se comienza a cuestionar si lo que sucedió esa vez que él estuvo confesando a ese señor fue verdad, o si fue todo de su imaginación, o si fue un suceso sobrenatural. Otra característica es que una de las funciones del cuento es reflexionar sobre la relación del hombre con la realidad y consigo mismo. Esta característica es por lo mismo, ya que el padre Lanzas se comienza a cuestionar si lo que pasó fue realidad, si fue por culpa de él y de su imaginación o por algún otro aspecto. Y la última característica es que es claro, concreto y verosímil. Verosímil no significa real, pero es la combinación artísticamente entre lo real y lo posible. Bien, allí también se puede relacionar con lo que estaba pensando este padre, ya que lo que él le pasó, él ya estaba pensando que era real, pero eso podría ser posible. Pues ahí es cuando se comienza a cuestionar el lector y por eso es que cumple con esta característica. El narrador que se emplea en el cuento de Lanchitas es el narrador total u omnisciente, ya que este conoce todo lo que pasa en la historia y también conoce los pensamientos que le surgen a los personajes. Las Tres Tazas es un cuento literario que narra la historia de cómo se relacionan estas tres tazas, que serían la de chocolate, la de café y la de té. También cuentan diferentes acontecimientos que ocurrieron en Bogotá. Este cuento es literario ya que tiene un lenguaje extenso y complejo, además de que cumple la característica como principal del cuento literario, que es que tiene un autor, que sería José María Vergara y Vergara. Las características del cuento latinoamericano en Las Tres Tazas son las siguientes. La primera es que desde las primeras líneas se debe atraer la atención del lector. En esta se cautiva al lector, ya que empiezan hablando de una carta dirigida hacia una persona y habla de estas tres tazas. Dice que solo puede elegir una y después se enfoca en las historias de cada una de estas tazas. La siguiente característica es que el manejo del tiempo es cíclico o con rupturas. El manejo del tiempo tiene rupturas, ya que al momento de describir las tres tazas cambian de tiempo, pues cambian de épocas. La del chocolate fue en un año, la del café fue en un diferente año y la del té también fue en diferente época. Otra característica es que una de las funciones del cuento es reflexionar sobre la relación del hombre con la realidad y consigo mismo. Aquí se puede ver esta característica, ya que se relaciona como que habla de las clases sociales, de cómo las personas hacían como, que esta taza me gustó, es muy elegante, pero en realidad era por aparentar, y esto se puede relacionar con el hombre y como una reflexión consigo mismo. Y por último, que es claro, es concreto y verosímil. Bien, este cuento es claro y tiene la combinación artística entre lo real y lo posible. Menciona la historia de las tres tazas, lo cual puede ser posible, pero no necesariamente tiene que ser real la historia que se narra allí. El narrador del cuento de las tres tazas es el narrador en primera persona.
Este narrador es el coleccionista y este cuenta todas las historias, pero es como si él fuera partícipe de ellas. Habla desde su aspecto personal y también describe lo que está pasando con los demás personajes. Ahora hablaré de La Musa. La Musa es una historia que cuenta como una discusión entre el pensamiento de un poeta, como su inspiración y ya su pensamiento interno. Este cuento es literario, ya que tiene un lenguaje extenso, tiene mucho uso de figuras literarias y se encuentra una relación entre la musa y el pensamiento de este poeta. Además, este cuento está escrito por un autor llamado José Asunción Silva, que esto también es otra característica del cuento literario, que se sabe su escritor. La Musa tiene como características del cuento latinoamericano que desde las primeras líneas atrae la atención del lector, ya que esta describe como la posición de un señor y también menciona que él ha hecho un libro de sátiras, como de burlas, y ahí ya empieza la descripción más a fondo, que eso es lo que atrapa al lector. También cumple con la característica de que es claro, concreto y verosímil. Bien, como dice, esta es una combinación artística. En este se ven diferentes metáforas y esto se puede relacionar mucho con lo real y lo posible. Y eso serían las características del cuento latinoamericano de La Musa. En el narrador de La Musa se encuentra el narrador observador y el narrador en primera persona. El narrador observador se puede ver al principio de la historia, cuando describen cómo estaba este señor, que estaba apoyado sobre su mano, que la mesa estaba cubierta de hojas escritas y diferentes descripciones que dan. Y después empieza el narrador en primera persona. Este es un personaje de la historia que habla de sí mismo y de los demás. En este caso, el narrador sería el poeta que está hablando consigo mismo, pero es como más una discusión que tiene él con los pensamientos de su inspiración, que en este caso sería la musa.